Ok, bueno, para aquellos que no me conocen, la mayoría de los que están acá me conocen porque están en mi equipo y estamos trabajando en la misma empresa, pero hay algunas personas que no. Mi nombre es Jeroen Sánchez, estoy como Project Manager y Product Owner para el equipo SINA. Soy ingeniero de sistemas de profesión, me he especializado como gerente de proyectos y también estoy certificado con, he tenido tres certificaciones, como los fundamentos de Scrum, con los principios, como Scrum Master y como Product Owner. El objetivo de esta reunión va dirigido principalmente al equipo con el que yo estoy trabajando como un plan donde nosotros mismos nos propusimos todos los viernes, al menos una hora al día, capacitarnos entre nosotros. Nuestro líder técnico, que es Eugenio Pájaro y está presente, en algún momento, hace unas semanas pasadas, hizo una reunión técnica, netamente técnica. Sin embargo, en vista de que no se siguieron con estas reuniones, yo decidí tomar la iniciativa con una serie de reuniones que van hasta el 30 de octubre. Son 7 sábados, 7 viernes consecutivos, con la idea de incentivar y motivar a otros a que también hagan este plan, ¿vale? De capacitarnos entre nosotros. Entonces, después que terminemos la serie de, digamos, de gestión de proyectos, ya comenzaremos con temas un poco más técnicos y aquellos que estén fuera de mi equipo y también se, se animen y quieran participar, bienvenidos sean. Entonces, me confirman por favor que ya vean mi pantalla y el objetivo de esta reunión y de la serie de reuniones es ir desde lo básico, desde las bases de la gerencia de proyectos, tanto desde el punto de vista tradicionales como las ágiles y Scrum, que es la que utilizamos acá en la empresa, a ir ya detallando y adentrándonos en cada uno de los aspectos como tal de Scrum. Esta es la primera sesión, el alcance que tenemos en la primera sesión. Vamos a ver qué es un proyecto, qué es la gerencia de proyectos, qué es la agilidad. Sabemos que muchos hablan de esto, pero no tenemos una definición exacta o un contexto del tema. Y luego, acerca de la agilidad, qué hace que un proyecto sea ágil y qué otros tipos de proyectos hay. Y por último, pues vamos a hacer la primera introducción a Scrum. Comencemos con qué es un proyecto. Bueno, el origen de la palabra proyecto viene del latín proyecti y el significado de esta es acción de echar adelante a lo lejos. Viene de la familia de echar, que indica hacer que una cosa vaya a parar a un determinado lugar. Desde el origen de la palabra ya vemos que algunos indicios de lo que vendrá siendo un proyecto. Básicamente requiere acciones y también requiere, o más bien nos da una indicación de algo hacia adelante, a futuro. Y por último, nos viene también indicando o dándonos la idea de que vamos a movernos de un lugar a un lugar B. Una definición encontrada en Google, si nosotros ponemos define dos puntos proyecto en Google, encontramos, según el Oxford Language, esta definición. Es una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Entonces vemos que ya empiezan a aparecer cosas como la palabra idea y de nuevo se repite el verbo hacer. Entonces ya podemos ir armando la definición de proyectos en una empresa, en una organización. Surge con una idea y requiere unas actividades o unas acciones para lograrlo. Por eso aquí dice que se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Otra definición que encontramos en Wikipedia, sabemos que no es la mejor fuente, sin embargo es una definición que podemos encontrar donde dice que un proyecto es una planificación
que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Y ya vemos otros matices envueltos alrededor de la palabra proyecto, que viene siendo la planificación y un conjunto de objetivos. Sin embargo, la definición formal que vamos a tener en mente a partir de ahora es la que nos da el Management Institute o PMI, que es una institución o un organismo a nivel mundial que desde hace muchos años viene recopilando en unos documentos y en unas certificaciones, en unos cursos, lo que viene siendo la gestión de proyectos, que ahí se define qué es un proyecto y cómo llevarlo a cabo con éxito. Esta es la definición que nos da en el PMBOK, que es ese documento que ellos realizan cada 2 años, ellos lo van actualizando, ahorita mismo estamos en la sexta edición, y allí se da esta definición formal. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces vemos ya algunas características que tienen los proyectos. Por ejemplo, esfuerzo temporal. Quiere decir que un proyecto tiene un inicio y un fin. No es algo eterno. De hecho, hay una gráfica que se comenta mucho, que es como una especie de pastel, como si fuera el símbolo de la Mercedes-Benz, donde desde un inicio está la idea, luego se ejecuta el, la- el proyecto como tal, y luego entramos en una etapa que vendría siendo de operaciones, que es, digamos, el producto o el servicio ya funcionando y ya está en el día a día. A nivel de software, es como si nosotros tenemos la idea, lo planteamos, lo empezamos a desarrollar y luego ya los usuarios lo empiezan a utilizar. Cuando los usuarios lo empiezan a utilizar, esta etapa se viene llamando la etapa operativa. Ya allí deja de ser un proyecto como tal, ya se maneja de forma distinta, aunque se puedan aplicar técnicas de gerencia de proyectos, ya no se considera un proyecto como tal, sino una actividad operativa. Los proyectos en las organizaciones son como la columna vertebral de las empresas, donde tenemos de un lado el valor del negocio y por otro lado, a través del tiempo, el negocio cómo crece. Básicamente, como menciona esta gráfica que vemos ahí, es el estado actual en que está la empresa y en dónde quiere estar. Para poder llegar allá, ese camino que hay que transitar solamente se logra a través de los proyectos. Por eso vemos de que aquí ya encaja todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde el origen de esta palabra, que es una acción de echar adelante o a lo lejos, es que nuestra empresa estamos en un punto actual y nos movemos hacia donde queremos estar o como queremos ser. Para quienes de pronto conocen el juego del ajedrez, en este juego hay algunas palabras que también se utilizan a nivel organizacional y a nivel de proyectos, como son la palabra estrategia y la palabra táctica. Entonces vamos a hacer una analogía de este juego en las empresas y cómo se relaciona con los proyectos. El ajedrez utiliza las palabras estrategia y táctica. Básicamente la estrategia es un plan o una secuencia de pasos que el jugador se plantea para poder vencer a su rival. Y la táctica son la ejecución mecánica de los movimientos o una secuencia de movimientos durante el juego que llevan a cabo este plan que se ha planteado el jugador. En las organizaciones existen programas, portafolios de proyectos. Los programas y portafolios, bueno, los portafolios, los proyectos son las jugadas o los movimientos, la táctica que viene siendo del ajedrez. Los portafolios vienen siendo un conjunto de proyectos en una misma área
Y los programas son el conjunto de portafolios que tiene la empresa para moverse, como habíamos visto en la imagen, de un estado actual a un estado futuro. Habiendo definido lo que es un proyecto, teniendo claro qué es, vamos a pasar a lo que vendría siendo la gerencia de proyectos. ¿A qué se refiere con gerencia de proyectos y qué es un gerente de proyectos? Antes de pasar allá, quiero resaltar de la definición que vimos, de que es un esfuerzo temporal, de que tiene un inicio y un fin. Todos los proyectos tienen un objetivo, como menciona la definición, y es crear un producto, un servicio o un resultado único. Ningún proyecto es igual a otro. Ejemplos de proyectos que tenemos desde en toda la historia. El hombre ha hecho proyectos desde siempre. Por ejemplo, proyectos antiguos, la Gran Muralla China, proyectos, digamos, que aparecen en la Biblia, como la Torre de Babel, que por cierto, ahí se evidenció la importancia de lo que es el tema de comunicaciones. La Torre de Babel no pudo ser terminada porque las personas que estaban ahí les fue confundido el lenguaje, el idioma, y no pudieron terminar. Entonces ya esto nos va dando también una idea de que las comunicaciones son un pilar importantísimo en los proyectos para poder lograr como conjunto de personas, o como grupo, como equipo, un mismo objetivo. Pasando a qué es la gerencia de proyectos. Bueno, los proyectos, como ya habíamos visto, son actividades, acciones que se tienen que llevar a cabo para lograr algo. Esas acciones no se pueden dar por sí solas. Se requiere un conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. Entonces, la gerencia de proyectos es la aplicación de estos cuatro pilares: conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Se definen en la gerencia de proyectos dos cosas. Por un lado, unos procesos, y por otro lado, se establecen o se ha recopilado a través de la historia lo que se llaman unas áreas de conocimiento. Dentro de los procesos tenemos básicamente a nivel universal, siempre se cumplen con estas cuatro etapas, con estos cinco procesos, estas cinco etapas, también se puede ver así, como es el planear, ejecutar lo planeado, mientras se está ejecutando las acciones, hacerle un control, un seguimiento, como un checkpoint a revisar qué se está haciendo. Y por último, como habíamos visto que los proyectos tienen un final, también una etapa de cierre. La etapa de cierre, por lo general, en muchas organizaciones y en muchos proyectos se tiene como, eh, no se tiene muy en cuenta. A veces se desvirtúa o se discrimina, por decirlo así. Sin embargo, la etapa de cierre es muy importante en los proyectos porque es la que define la satisfacción del cliente, la aceptación del mismo, y también es la que determina el inicio de la etapa operativa de la cual yo les había comentado antes. Dentro de las áreas de conocimiento, bueno, la gerencia de proyectos, además de aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, lo que todo eso se integra, la habilidad está en integrar estas cuatro pilares en estas otras dos acciones, en los procesos y las áreas de conocimiento. La habilidad de integrar todo esto es lo que hace que la gerencia de proyectos sea efectiva o no. Dentro de las áreas de conocimiento que se han registrado o establecido, el PMI establece 10, pero realmente estas 10 son como, digamos, las más generales, pero son muchas más. ¿Cuáles son? Principalmente son alcance, cronograma, para ahí me falta una N, recursos, los costos, la A que me falta el cronograma, la puse acá en costos, calidad,
comunicaciones, riesgos y los stakeholders o los interesados. El alcance nos viene diciendo qué es lo que vamos a hacer, el tamaño, la magnitud del proyecto. El cronograma viene siendo a lo largo del tiempo cómo vamos a lograr hacer ese proyecto o hasta qué fecha tenemos determinado hacerlo. Los recursos, bueno, hay de dos tipos. Hay recursos económicos o digamos materiales y hay recursos humanos. Esto lo ha ido cambiando el PMI, ya no se le reconoce como recursos, aquí lo discrimina como los recursos se refieren netamente a lo material o físico, como equipo, maquinaria, licencias de software o licencias de uso, permisos que se necesiten para hacer un trabajo. Y la parte de talento humano ya la incluye en otra área de conocimiento. Con respecto a los costos, bueno, ya eso sí viene siendo con la parte de dinero. Aquí se involucra el área de conocimiento de adquisiciones, compra, ventas, contrataciones, todas estas eh, matices que involucran dentro del proyecto. Viene siendo también otra área de conocimiento la calidad, donde se especifica lo que se quiere. No solamente es que yo quiero un vaso, se va a producir un vaso, sino también la calidad del mismo, la durabilidad de este. Lo mismo que como con otros productos, otros servicios. En las comunicaciones, como ya había comentado antes, son sumamente importantes, son uno de los pilares más importantes en la gerencia de proyectos, porque debido a una mala comunicación, si el resto de áreas de conocimiento, procesos puede que estén bien, pero si no hay una buena comunicación, no se logrará el objetivo y digamos que el proyecto será un fracaso. Aquí hago un paréntesis al mencionar la palabra fracaso. Los proyectos se pueden medir. La idea de los proyectos es que se miden y se califican como exitosos o no exitosos, o también fracasos. ¿Qué determina que un proyecto sea exitoso o no? Anteriormente, hasta hace unos 10 años atrás, o 5 años atrás, se tenía por común acuerdo a nivel mundial que los proyectos se medían en tres cosas: en alcance, tiempo y costos. Si un, si un proyecto lograba hacer lo que se quería, o sea, el alcance, en el tiempo que se planeó y con los costos o los recursos que se planeó, se decía que un proyecto era exitoso. Si en alguno de estos puntos o de esta triple restricción el proyecto no cumplía, se decía que el proyecto había fracasado o había no sido exitoso porque no había cumplido con esas restricciones. Sin embargo, luego ha habido un cambio porque a veces habían proyectos que terminaban a tiempo con los recursos que se habían estimado y entregaban al usuario, por ejemplo, hablando de un vaso, se entregaba el vaso, pero había una insatisfacción del cliente. A partir de esas inconformidades y de otras más que fueron surgiendo a través de la historia, ya la triple restricción no es así, sino que se involucran otras restricciones como por ejemplo la calidad. Ya no se puede hablar de hecho ni de un cuadrado de restricción, ahora mismo puede incluso hablarse de un pentágono de restricciones o un hexágono de restricciones porque se involucran otros aspectos para que un proyecto sea exitoso o no. Por ejemplo, un proyecto puede ser entregado, un proyecto de obra civil. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Cartagena sucedió que estaban construyendo un edificio, digamos que estaba dentro del alcance, el número de pisos que eran, el número de cuartos, la distribución, estaba cumpliendo con eso, estaba cumpliendo con el tiempo de entrega del edificio, estaba cumpliendo incluso con la calidad de los materiales del edificio, con los costos. Pero el proyecto se considera un fracaso porque tuvieron que detenerlo y además de eso lo van a demoler porque se pasó por alto o se malversó una,
unos permisos ambientales. Resulta que el lugar donde está la construcción, en ese lugar no se podían construir edificios de más de 4 pisos, porque estaba cerca de un lugar histórico que en Cartagena es el Castillo de San Felipe, y a cierto kilometraje o metraje alrededor de esa edificación no se podían construir edificios de más de 4 pisos, porque era patrimonio histórico, cultural de la ciudad, y digamos que también al subir al castillo, digamos que entorpece la vista. Entonces vemos que ya entra en juego otro factor como es el ambiental. Entonces hoy en día podemos hablar de múltiples restricciones para que los proyectos sean calificados como exitosos o no. Ahora bien, entra en juego un papel. Ya sabemos que es un proyecto, que es la gerencia de proyectos, pero debe haber alguien encargado de liderar eh, que ese conjunto de habilidades, procesos, áreas de conocimiento, digamos que todo eso tiren para el mismo lado, y esta persona se le llama gerente de proyectos. El gerente de proyectos es aquel que lidera el equipo para cumplir los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. Ese es, así a grandes rasgos, esa definición, digamos, parece muy sencilla, pero en la realidad sabemos que un gerente de proyectos recibe una enorme presión por parte de los interesados en cuándo me vas a entregar el proyecto, por qué tanta plata, por qué me estás pidiendo ahora, por qué se salió del presupuesto, por qué están atrasados. Entonces, esa misma presión que recibe el cliente, y también el poder transmitirle a su equipo de trabajo o a todos los equipos que estén implicados para que logren el mismo objetivo, que se ensamble este rompecabezas de la mejor manera, de las distintas piezas que estén haciendo los equipos, y se logre la meta final de la manera más idónea, correcta, y que finalmente obtengamos la satisfacción o cumplamos las expectativas de los interesados. Es una responsabilidad bastante grande, es una presión fuerte y no es nada fácil de lograr. Por eso los líderes o gerentes de proyectos reciben unas capacitaciones, algunas técnicas a nivel de cómo llevar un presupuesto, cómo llevar un cronograma, y también otras capacitaciones en habilidades, como se dice ahora, habilidades blandas, como la comunicación con el equipo, cómo transmitir las ideas, cómo dar un discurso, cómo redactar un correo electrónico, en fin, son muchas las variables y factores y habilidades que un gerente de proyectos debe tener para que todo el mundo esté contento. Esto a nivel general de proyectos en las organizaciones. Sin embargo, desde los años 90, hace más o menos 30 años atrás, se viene dando, o un poquitico antes, más o menos del 82, 83, eh, se viene dando una, un nuevo camino o forma de gestionar proyectos. Aquí voy a hacer una distinción. No es lo mismo gerenciar un proyecto de obra civil a gerenciar los proyectos de software. Este paradigma del que estoy hablando, que se viene dando desde el año 80 más o menos, precisamente tiene que ver con los cambios tecnológicos que se han venido dando a nivel mundial. De hecho, ahora que lleguemos a lo que viene siendo la agilidad, desde ahí surge esa necesidad o temática de cambiar el enfoque o las habilidades para gerenciar proyectos que estén relacionados con la tecnología. Aunque la agilidad y los marcos de trabajo que vamos a ver aquí como Scrum se pueden utilizar en proyectos de tipo educativo, incluso en proyectos de tipo civil o industriales, eléctricos o cualquier otro tipo de proyectos, a veces también administrativos como financieros.
por lo general ha ganado mayor experiencia en la ejecución y en la gestión de proyectos de tecnología, de software, hardware. Y esto ha venido, digamos, exigiéndose por una razón. Los proyectos de software, perdón, de ingeniería civil, son los proyectos que han venido dando la batuta, las directrices de cómo gerenciar proyectos. ¿Por qué? Porque el hombre desde sus inicios, los primeros proyectos que llevó a cabo fueron de vivienda. Entonces, digamos que la ingeniería más vieja que existe, la ingeniería civil, y por eso las otras ingenierías que han surgido a medida que ha pasado el tiempo, han surgido nuevas áreas de conocimiento como la electrónica, el software, se han ido copiando de esta ingeniería. Sin embargo, no todo lo que hemos copiado ha dado resultado y por eso se ha dado la necesidad de cambiar y de modificar la forma en cómo gerenciamos proyectos. Digamos que los proyectos tradicionales, o como se le llamaba, o se le llama, que son de tipo cascada, tenían unas etapas que prácticamente, digamos que concuerdan con la de los procesos que hemos visto aquí en la gerencia de proyectos de planear, ejecutar, control y cierre. Antes se diseñaba, se hacía un prototipo, luego se empezaba a ejecutar el proyecto, se hacían pruebas y por último la entrega. Eso en proyectos de civil funciona y no está mal. De hecho, hoy en día todos los proyectos de ingeniería civil se siguen llevando de la misma forma y funcionan bien. Sin embargo, en la tecnología, por una ley que se llama la ley de Moore, donde dice que la tecnología crece exponencialmente cada 18 meses, digamos que esta velocidad, rapidez en que el mercado requiere que se obtengan resultados es la que ha forzado o empujado a que la gerencia de proyectos en áreas de tecnología se modifique. Y por eso llegamos al término agilidad. Por eso se llaman, ¿no?, que los proyectos ágiles. Entonces vamos a ver qué es la agilidad. La agilidad siempre que nosotros nos dicen este concepto o esta palabra, nosotros lo asociamos con distintos términos, con rápido, ligero, eficaz, que está expedito ahí mismo, a la mano, que está pronto. Sin embargo, aunque todos estos conceptos también aplican y son valederos para la gerencia de proyectos, surge la pregunta, ¿cómo hacemos que un proyecto o la gerencia de un proyecto sea ágil? Aquí aparecen dos cosas. Primero, el enfoque. El enfoque que le daremos a todas, porque todas estas áreas de conocimiento que mencioné anteriormente, como el alcance, el cronograma, el recurso, la comunicación, la calidad y los costos, todo eso se sigue dando en los proyectos. Pero entonces debemos cambiar el enfoque para saber cómo lo hacemos de manera rápida, ligera, eficaz. Y también debemos darle atención a los métodos o conjunto de prácticas y técnicas que utilicemos para hacer la gerencia de proyectos ágil. La agilidad, nótese que también se define como la capacidad de crear y responder al cambio. Ahí como en cursiva, crear y responder al cambio. Y en subrayado vemos dos definiciones más que aparece también. La palabra capacidad subrayada. La capacidad no es solamente del gerente de proyecto. La capacidad es del equipo completo y de la interacción que tengan con el cliente. La capacidad que estos dos grupos interesados en un mismo objetivo tengan para crear, responder al cambio y que su enfoque y los métodos o las prácticas que apliquen vayan con la agilidad, concuerden con la agilidad, con ser ligero, rápido, con dar prontitud en las respuestas. Y en el caso de muchos interesados de los proyectos, con también obtener un retorno de la inversión de manera ágil, rápida. Ahora bien,
¿Qué hace que un proyecto sea ágil? Aquí coloco dos cositas. Ya les pasaré el link, que es el manifiesto ágil. Ya lo vamos a ver en las diapositivas que vienen. Y los 12 principios ágiles. Esta diapositiva se la voy a compartir a los interesados, así como la reunión que está grabada, para que lo puedan ver más adelante. Entonces, para que un proyecto sea ágil, existe un manifiesto que expone los principios y la idea para que los proyectos sean ágiles. Entonces, deberíamos tomar este documento como norma o como guía para hacer un proyecto ágil. La agilidad realmente viene desde un término o una aplicación de técnicas que ya se aplicaba desde antes, que es el Lean, que es maximizar los procesos y hacer y también eliminar los residuos o aquellas cosas que le quitan tiempo o plata a un proyecto. Del Lean viene lo que vendría siendo un marco de trabajo también que se llama Canva y otro que viene siendo ágil, dentro del cual se enmarca el Scrum, XP, Crystal. Hay una combinación de Scrum con Kanban que se llama Scrumban y otros marcos de trabajo. Entonces, si un proyecto se rige por el enfoque, por las prácticas que estén dentro de estos marcos de Kanban, Lean, Scrum, Crystal, ahí es donde empezamos a hablar de que estamos llevando a cabo un proyecto ágil. Vamos a profundizar en ello. El manifiesto ágil expone lo siguiente, que los individuos y su interacción están por encima de los procesos y las herramientas. El software que funciona está por encima de la documentación detallada. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Y la respuesta al cambio por encima del seguimiento a un plan. Entonces ya esto nos va dando, fíjense, un cambio de enfoque. Nos enfocamos en individuos, en software que funciona, en colaboración con el cliente y en respuesta al cambio, sin desmeritar y sin dejarle de dar atención a los procesos, a las herramientas que se utilizan, a la documentación propia del software, a la negociación con el cliente y también a un plan, a que exista un plan de trabajo. Digamos que involucra todo lo anterior, como se venía llevando la gerencia de proyectos tradicional, pero dándole un enfoque, particularidad a estos cuatro pilares de la agilidad. Esto, hasta aquí, viene siendo un concepto filosófico, abstracto y, digamos, eh, un ideal. Los marcos de trabajo que vamos a ver y que vamos a profundizar aquí, que viene siendo Scrum, son el conjunto de procesos, herramientas y prácticas que nos van a ayudar a que hagamos un proyecto ágil. ¿Qué es Scrum? Entonces ya entramos en Scrum. Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que se entregan productos de máximo valor posible, o sea, de manera productiva y creativamente. Vamos a hacer una pausa aquí. Nótese que aquí, cuando se dice que es un marco de trabajo, estamos hablando de una palabra en inglés que se llama mindset, que es como un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideas. Entonces, Scrum es un conjunto de prácticas, de procesos, de herramientas y de técnicas para abordar ciertos problemas y para que nosotros hagamos de nuestra gestión de proyectos de manera ágil, con ese objetivo, que sea pronto, por eso dice aquí, entregar productos del máximo valor posible, productiva y creativamente.
Además de que es un mindset, un conjunto de ideas y técnicas, herramientas, dice aquí Scrum, esto está basado en la definición oficial de la guía oficial de Scrum. Dice que es para abordar problemas de qué tipo, problemas complejos y además que sean adaptativos. Es importante saber esta definición y saber que Scrum sirve para esto, porque no todos los problemas son complejos ni todos los problemas son adaptativos. Entonces, ya aquí podemos empezar a tener una maestría y un criterio para poder determinar si en un proyecto determinado, valga la redundancia, podemos aplicar Scrum o no, porque puede que no sea el más idóneo, puede que sea Canva o XP u otro. Vamos a ver ahorita qué determina que un problema o un proyecto sea complejo y también su adaptabilidad. Por último, la guía oficial nos dice que Scrum es liviano, es fácil de entender y es difícil de dominar. Hay una frase que dice mucho, que dice que las cosas más simples son las más difíciles de entender y las más difíciles como de aplicar en la vida. Como por ejemplo, a veces solamente necesitamos paciencia para obtener un resultado, pero es fácil decirlo, pero la paciencia a veces es difícil aplicarla en nuestra vida. Lo mismo pasa con Scrum. Scrum es fácil. Uno lo lee en 2 días, 3 días, uno lo empieza a meditar, a masticar y es fácil de entender, pero en la práctica, lo que venía mencionando en diapositivas anteriores, en la capacidad que tenga el gerente de proyectos de aplicar los conocimientos, las herramientas, las técnicas, de aplicar esto, ahí es donde viene la dificultad. Perdón. Y no solamente el gerente de proyectos, sino el equipo de trabajo y el cliente para el que estemos trabajando. Porque recordemos que la agilidad incluye, aquí dice, colaboración con el cliente. No va en una sola vía de nosotros con el cliente, no, sino el cliente también con nosotros. Entonces, el que dominemos esto es responsabilidad de todos los implicados dentro del proyecto. Cuando decíamos que Scrum sirve para problemas complejos, es esta imagen que está en pantalla. Si un problema o un proyecto tenemos bastantes requerimientos y bastantes habilidades para hacerlo, entra dentro de la categoría que es un proyecto simple para hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo le explicaba ayer esta misma conferencia a otras personas. Yo sé de carpintería, a mí me gusta trabajar la madera y si yo quisiera tener una mesa en casa, yo sé cuáles son los requerimientos que necesito para esa mesa. Y además tengo las habilidades. Entonces, para mí, hacer una mesa es simple. Sin embargo, hay otros problemas un poco más complejos. Si yo sé más o menos carpintería, pero si ya me dicen, no, vamos a hacer un sofá, ya la cosa cambia. Ya aquí el problema se vuelve un poco más complejo porque puede que sea por mis habilidades o también puede que sea por la cantidad de requerimientos que tenga. Entonces, entre menos requerimientos tengamos y menos habilidades para abordar un problema, estamos pasando de complejo a una situación caótica. Digamos que un problema donde no tenemos muchos requerimientos y no tenemos habilidades caótico, es mejor que no nos involucremos ahí. O en el mejor de los casos, uno de los casos, tratar de dividirlo y traerlo a que sea complejo, dividirlo en partes y ahí abordar cada una de esas partes. Entonces, aquí queda claro que si tenemos más o menos requerimientos y habilidades de un 30 y un 70, requerimientos de un 30 y un 70, y está dentro de lo complejo, lo podemos abordar con Scrum. Esto, en otras palabras, viene siendo el 80% de los proyectos. Por eso Scrum es tan
popular a nivel mundial, también porque como es liviano y es fácil de entenderlo, pues es fácil también de, eh, ah, digamos que el camino para dominarlo se tarda, pero se logra eh, a su momento. La adaptabilidad, o que sea complejo adaptativo, problema adaptativo, ya nos indica de que sea un proyecto o un problema en el cual el mercado es cambiante. Entonces, el software y las soluciones de software para el mercado actual son cambiantes. Ya yo había comentado anteriormente la ley de Moore. Cada 18 meses la tecnología avanza exponencialmente, enormemente, y entonces quiere decir que Scrum es apropiado para problemas de software porque son complejos y porque son adaptativos. Scrum, ya nos quedan 12 minutos para terminar la conferencia. Ya aquí vamos a llegar al final de esta primera sesión y ya veremos qué vamos a ver en la siguiente sesión. Scrum, dentro de su conjunto de herramientas técnicas, digamos que comienza desde que tenemos la visión del proyecto. Luego de esto, vamos discriminando esa visión global en lo que vendría siendo lo que ellos llaman, pues, en metodología, como una pila del producto o en el inglés el backlog. Aquí ya empezamos a ver términos propios de Scrum, como épicas, historias de usuario. Luego, nótese que esto es como una especie de embudo. Comenzamos con una visión global, la vamos eh, como haciéndole un colador, aterrizando, refinándola a través de épicas, de historias de usuario, hasta que llegamos a un punto donde llegamos a la pila del sprint, que también en inglés es llamada sprint backlog, que aquí vienen conformando las tareas. Estas tareas se convierten ya en las tareas diarias, valga en que trabajaremos como equipo para lograr la meta. Recordemos siempre que un proyecto es el conjunto de pasos, actividades, tareas que debemos realizar para lograr un objetivo. Como en este conjunto de tareas, en este pasar de un lugar a B, están involucrados personas, clientes, equipo que lo hace, por eso se requieren otras habilidades y otros conocimientos. Scrum básicamente define lo siguiente, es decir, define una etapa previa donde se da una visión del proyecto. Mírense que esto es como un bloque sólido. Aquí hay una flecha verde que lo que hace es como subdividir en partes más pequeñas, más manejables, esta visión, lo que vendría siendo la visión del producto, el product backlog, dividido en grandes secciones, que estas vendrían siendo las épicas. Luego de que nosotros tenemos unas épicas y trabajamos, las desagregamos en partes más pequeñas como historias y tareas, esto lo llevamos, nótese, aquí ya vienen partecitas mucho más pequeñas y también el volumen, nótese, que es menor en el Sprint Backlog. Entonces, aquí la metodología define que este tiempo que está aquí rojo dice que va de 3 a 4 semanas de trabajo. Y a esto se le llama un sprint. A esta sección azul se le llama un sprint, de 4 semanas. Por lo general, la metodología dice que vaya entre 3 a 4. Sin embargo, la experiencia nos dice que es mejor utilizar sprint de 2 semanas de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos 4 semanas para ver unos resultados y luego evaluarlos, inspeccionarlos y nos damos cuenta de que hay un error, digamos que ya perdimos mucho tiempo, perdimos un mes de trabajo. Sin embargo, si trabajamos con 2 semanas, digamos que la retroalimentación y la capacidad de nosotros de adaptarnos, de ser rápidos
en mejorar lo que sea que esté mal o también en implementar algo nuevo que le dará mejor uso o más cualidad mayor a lo que estamos haciendo, va a ser menor, o sea, va a ser más rápido. Y aquí estaríamos cumpliendo con la agilidad. Estamos respondiendo al cambio de manera pronta, ágil y estamos dándole resultados a nuestros clientes también. Entonces, durante el sprint se hacen unas reuniones, y dice que el número 24, cada 24 horas, diariamente estamos inspeccionando con el equipo de trabajo. Estas reuniones se llaman las daily, las reuniones diarias. Estamos inspeccionando con el equipo cómo va el trabajo. Entonces, fíjense que no solamente tenemos una inspección al final del sprint, sino que también tenemos una inspección día a día que nos va a dar la capacidad de adaptarnos al cambio y de implementar mejoras y de darnos cuenta de errores antes de que lleguemos al final del sprint. Por eso es que Scrum es bastante utilizado a nivel mundial. Por último, aquí viene lo que viene haciendo un incremento y digamos que ese incremento viene siendo partecitas que van formando como bloque a bloque para ir formando nuestro producto final. Haciendo una analogía con la ingeniería civil, en cada sprint vamos sacando el número de bloques necesarios para ir construyendo la casa. Sprint tiene esto, tiene como una formación parecida a la de fútbol. 4 eventos, 4 artefactos y 3 roles. Los eventos son el planning, la daily, una review que se hace al final del sprint y una retrospectiva también. Artefactos que le llaman el backlog, no lo habíamos visto, el sprint backlog y por último el incremento. Y los roles solamente define 3 roles. El dueño del producto, que es el que habla con el cliente. El Scrum Master, que es un facilitador entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Y por último, el equipo de desarrollo, que es el que finalmente hace el trabajo durante el sprint. Hay un caso especial de roles que no lo reconoce el Scrum en la guía oficial, que son los stakeholders, y aquí entran todos los interesados, los patrocinadores, los usuarios finales, bueno, entra un montón de gente. Esto es Scrum. Ahorita mismo, esta primera sesión, era mostrar por qué nació Scrum, de dónde viene, cómo se utiliza, para qué tipo de proyectos se utiliza, en qué entorno, y ya en las sesiones que vienen vamos a empezar a profundizar en las planning. Aquí ya vamos a empezar a profundizar en el cómo hacer esto y cómo sacarle mejor provecho. ¿Cómo se hace una planning? ¿Quiénes participan en una planning? ¿Qué es una daily? ¿Quiénes participan en la daily? ¿Qué sale de la daily? En la review, en la retrospectiva y así sucesivamente. ¿Qué es el backlog? ¿Cómo se hace el backlog? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace el sprint backlog? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué otras técnicas y herramientas utilizamos? ¿Cómo utilizamos las historias, las épicas, cómo las puntuamos? Todo eso lo vamos a ir viendo en esta serie de charlas que vamos a hacer todos los viernes a las 11 de la mañana. Entonces, llegamos al final de esta primera sesión. Para la siguiente sesión vamos a responder, entre otras, estas preguntas. ¿Para qué sirve la daily? Si la review es lo mismo que una demo. ¿Por qué hacer el sprint retrospectivo y cómo sacarle el mejor provecho? ¿Qué son las épicas, las historias de usuario, tareas? ¿Qué es estimar? ¿Por qué utilizamos la serie Fibonacci? ¿Qué tiene que ver el póker? Porque hemos escuchado que no, que el Scrum Póker. ¿Qué tiene que ver el póker con Scrum? Y digamos que en la siguiente sesión, además de la parte teórica, ya vamos a tener una sesión de más preguntas técnicas puntuales del cómo hacer las cosas para que lo vayamos implementando en nuestro equipo de trabajo y en nuestro día a día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jerovan. Gracias, Jerovan, interesante. Gracias, Jerovan. Gracias. Muchas gracias. Vale.
Ok. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao. Pregunta. Ya, Jero. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos unos minuticos, un par de minutos para responder. No, ¿cuándo publican la grabación o dónde la publican?